y siempre que vayamos a tener conciencia y sepamos sobre algún padecimiento, pues lo vamos a poder tratar de forma adecuada. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la epilepsia en el adulto mayor. Traté de traerles toda la información como más actualizada y de forma sencilla porque es una audiencia de todo tipo. Entonces, así como podemos saber personal médico y capacitado, también es para familiares, pacientes y toda la gente que quiera aprender un poquito más. ¿Ok? Siguiente. El día de hoy les traje estos temas. Vamos a iniciar con una breve introducción. Siguiente. Ajá. Luego les voy a hablar un poquito de la epidemiología enfocada principalmente en el adulto mayor, las causas y los factores de riesgo para la presentación de epilepsia en el adulto mayor. Siguiente. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Siguiente. Unos síndromes específicos de presentación tanto de crisis convulsivas como de epilepsia en adultos mayores, que este es un poquito un tema específico y más enfocado. Las comorbilidades en los adultos mayores, que vamos a hablar de ello, y finalmente las conclusiones. No les quise hablar el día de hoy del tratamiento porque eso va a depender de los diferentes especialistas, tanto los neurólogos, el personal de urgencias, nosotros como geriatras, etcétera. Entonces, no quise meter tratamiento en esta presentación, pero espero sea de su agrado. Bueno, en cuanto a la introducción, es importante saber que la epilepsia en el anciano es el tercer trastorno neurológico más común en los adultos mayores. Los primeros son los eventos cerebrovasculares y las demencias. Hay que tener en cuenta que cada vez hay más adultos mayores con epilepsia y esto se debe tanto a que hay un aumento de la población adulto mayor como también los pacientes que ya tenían epilepsia en la juventud, pues van creciendo y eventualmente se convierten en adultos mayores, así como que la esperanza de vida también ha aumentado en los últimos años. Entonces, gracias a todo esto, pues vamos a ver que hay más pacientes adultos mayores que presentan epilepsia. Hay que tener en cuenta que también este grupo etario es el más vulnerable por el alto índice de comorbilidad. Vamos a hablar más adelante cómo el hecho de que tengan más enfermedades, que eso es lo que significa comorbilidad, el paciente va a estar más propenso a tener polifarmacia, que esté con varios medicamentos que van a causar alteraciones, así como estas mismas enfermedades pueden ocasionar daño y pueden provocar la epilepsia o a su vez la misma epilepsia puede generar complicaciones en estos pacientes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, también hay que tener en cuenta que existe una relación entre la enfermedad de Alzheimer y la epilepsia de inicio tardío, mediados por vínculos patológicos con cambios vasculares, patología tau o ambos. Vamos a hablar también un poquito de cómo puede llegar a ser difícil identificar una crisis convulsiva, una crisis epiléptica en un adulto mayor y puede confundirse con diferentes patologías. También hay que descartar que los trastornos metabólicos, que son más comunes en el adulto mayor por su comorbilidad, puedan ocasionar una crisis. Entonces, esto hace que el paciente anciano sea mucho más vulnerable y sea más propenso a presentar una crisis epiléptica. También hay que tener en cuenta lo que les mencionaba de la polifarmacia, que va a aumentar el riesgo y que son más propensos a presentar las complicaciones, como les mencionaba. Entre esas, pues pueden ser las caídas, las fracturas, etcétera. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que existe un aumento de incidencia en los pacientes después de los 50 años.
En inicio vamos a encontrar dos picos, uno en la juventud y otro en la edad adulta después de los 50 años. Entonces, habiendo estos dos picos de la presentación de la enfermedad, pues eventualmente van a haber más pacientes con epilepsia, tanto los jóvenes como los que ya vimos que aumentan a los 50 años. Y bueno, hablando sobre la incidencia y la prevalencia de los pacientes adultos mayores, se ha visto que en cuanto a la incidencia, por cada 25 casos por 1,000 personas al año. Y en cuanto a la prevalencia, se ha visto 5.7 por cada 100 personas. Estos les puse los signos por la bibliografía, ¿ok? En otra bibliografía encontramos que el 5.4 por cada 100 personas en poblaciones mayores y se ha visto un aumento del riesgo en pacientes que se encuentran en residencias permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes que se encuentran en asilos o en centros de descanso. Bueno, también hay que tener en cuenta que los ancianos son más propensos en desarrollar una primera convulsión no provocada y que la incidencia de esta complicación fue del 52 a 59 por cada 100,000 en personas de 40 a 59 años y aumentó, si se fijan, pues básicamente el doble a 127 por cada 100,000 personas mayores de 60 años. Entonces, pues sí hay una relación muy importante con la edad. También, después de la primera convulsión, fue mayor la población de la edad, el 79% en el primer año después de la primera convulsión y el 83% 3 años posteriores a la primera convulsión. Y el estado epiléptico es de 2 a 5 veces más común en los ancianos que en los adultos jóvenes. Y esto tiene una incidencia anual de 86 por cada 100,000 habitantes en personas mayores de 60 años. En cuanto al estado epiléptico, vamos a ver más adelante un apartado específico. Bueno, en cuanto a las causas y factores de riesgo, vamos a encontrar causas fisiológicas. Esto es por los cambios estructurales que vamos a encontrar en el cerebro. También puede ser secundarios a medicamentos. ¿Ok? El paciente, digamos, es un paciente diabético que está con su control de la diabetes que ha utilizado toda su vida, pero por los cambios fisiológicos van a cambiar estos requerimientos del tratamiento o puede haber cambios también en el envejecimiento renal y va a tardar en depurar más este medicamento, por ejemplo, y pueden ser mayor riesgo de presentar hipoglucemias o por el simple hecho de cierto tipo de medicamentos pueden aumentar el riesgo de hipoglucemias que pueden hacer cambios metabólicos. También otra causa común secundaria a los medicamentos es la presentación de hiponatremia. Esto quiere decir que el medicamento baja el sodio y una hiponatremia o desequilibrios hidroelectrolíticos también causan factores de riesgo para presentar una crisis convulsiva, ya sea única o que pueda cambiar más. Y por otra parte, hay medicamentos que por sí mismos aumentan el riesgo de las convulsiones. El uso excesivo de alcohol o drogas también se ha visto que está en estrecha relación con la presentación de epilepsia y de crisis convulsivas. Entonces, aunque muchas veces damos por hecho de que es un ancianito, no usa drogas o no consume alcohol, pues no debemos de darlo por hecho. Y las lesiones cerebrales, aquí quise ponerlo de esta forma característica porque por lesiones cerebrales me refiero a traumatismos que lleguen a presentar algún tipo de sangrado o algún tumor cerebral, también pueden ser una causa y un factor de riesgo. Y bueno, los eventos cerebrovasculares es de las causas más comunes, vamos a ver ahorita, y esto quiere decir lo que comúnmente se conoce como embolia o como derrame cerebral, ya sea un evento isquémico o un evento hemorrágico.
Bueno, como les decía, pues la causa más común es el evento isquémico, que comúnmente se conoce como embolia, seguido de el evento hemorrágico, que muchas veces se conoce como derrame cerebral. También vamos a encontrar, de misma forma, que los tumores o de origen neoplásico, ya sea primario o metastásico, de misma forma o de misma cantidad, vamos a encontrar pacientes que no vamos a encontrar la causa de por qué inició a tener epilepsia, pero no se pudo encontrar. Eh, Luego encontramos también la causa metabólica, que ya les expliqué un poquito al respecto, la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurocognitivos. Y en el porcentaje de 8 que dice otros, ahí nos habla acerca de diferentes otras patologías que se sumaron para generar ese 8%. En otra bibliografía también actualizada, nada más que lo quise traer para compararlo, eh, vamos a encontrar que las causas de la epilepsia en el adulto mayor, una epilepsia criptogénica corresponde al 50%, un evento cerebrovascular del 30 al 50%, la demencia del 10 al 20%, tumores del 4 al 6%, traumatismos del 1 al 3%, ¿ok? Y como una convulsión sintomática aguda, puede ser un evento cerebrovascular de forma aguda, como les decía, una causa metabólica o alteraciones hidroelectrolíticas, tumores, traumatismos relacionado con medicamentos o una infección del sistema nervioso central. Entonces, si se fijan, pues realmente los porcentajes son muy similares y pues hay que conocer que existen todos estos factores de riesgo, todas estas patologías que nos pueden estar ocasionando una crisis convulsiva o una epilepsia en el adulto mayor. Entonces, muchas veces todas nuestras relaciones son con pacientes jóvenes. Entonces, un paciente joven que empieza con crisis convulsiva dice, pues sí tiene epilepsia y ya no se piensa nada más, hablando de la población general. Entonces, que un adulto mayor empiece con epilepsia o empiece con crisis convulsivas, pues realmente existe un gran panorama detrás de esto. Y bueno, también les traje esta otra, donde vienen las causas cerebrovasculares, las causas traumáticas, los tumores o causas neoplásicas, las infecciones del sistema nervioso central y como les mencionaba, en cuanto a los medicamentos, pueden ser desde antibióticos, medicamentos para el control endocrino, que principalmente es para el control de la glucosa, anestésicos locales, antiarrítmicos, medicamentos psicotrópicos, estimulantes del sistema nervioso central, anestésicos o también, aunque suena un poco contradictoria, el uso de anticonvulsivantes de forma excesiva pudiera llegarlo a desarrollar. Y bueno, ya sabemos que también las drogas de uso ilícito como la cocaína, el crack, etcétera, pues también pueden causar lesiones a nivel del sistema nervioso y hay que tenerlo en cuenta, así como el hecho de cuando se suspende de forma abrupta, ya sean medicamentos o también el uso de alcohol, ¿ok? Pacientes que están acostumbrados a tomarse su clonazepam por la noche y que tienen 10 años tomándolo, por ejemplo, y que se les retira, pueden tener un riesgo muy elevado de presentar una crisis convulsiva, ¿ok? Entonces, todo esto debe de tenerse en cuenta y como ya les mencionaba, acerca de otras enfermedades, como pueden ser la fiebre, la hipoglucemia, los desequilibrios hidroelectrolíticos, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? ¿Ok? Para hacer el diagnóstico puede llegar a ser un reto tanto a nosotros como personales de salud como a ustedes como familiares, porque si no se dan cuenta que el paciente está convulsionando, pues no van a ir a buscar ayuda y no van a ir a buscar atención médica para su familia, ¿ok? Entonces, no todas tienen una presentación típica como vemos en las películas o como conocemos, que el paciente empieza con las convulsiones, que son las más características tónico-clónicas, que son las que normalmente conocemos.
pero este tipo de convulsiones tienen, tienen un origen temporal. Y nuestros pacientes, por todo lo que ya les mencioné, generalmente tienen un origen extratemporal. Entonces van a tener una diferente tipo de semiología y las convulsiones pueden ser más raras o diferentes a lo que normalmente esperamos. Siguiente. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, un paciente que tiene una pérdida de conciencia, como lo que conocemos un síncope. Nosotros tenemos que descartar que ese síncope sea de origen epiléptico, ¿ok? Nosotros como médicos, como geriatras, como internistas, como neurólogos, bueno, tenemos que ver si es causa vascular, si es causa cerebral, etcétera. Entonces existe mucho para poderlo descartar. Siguiente. Y les traje, por ejemplo, este cuadrito donde nos ayuda a comparar y descartar si es causa el paciente que está presentando un síncope, que les digo que es como un desmayo, una pérdida de conciencia de inicio abrupto o una convulsión. Entonces, que sea descartado por un cambio de posición o una emoción, es más probable que el paciente haya presentado un síncope. Que el paciente haya presentado náuseas o empiece con sudoración profusa previo, también puede ser un síncope que sea de origen unilateral, también sintomatología unilateral, también puede ser un síncope que presente cianosis. ¿Qué quiere decir cianosis? Coloración azul, ya sea de la boca o los dedos de las manos. Esto lo vamos a encontrar más común en una crisis convulsiva, ¿ok? Que presente movimientos. Puede ser, si duran menos de 20 segundos, más probablemente sea un síncope. Si empiezan de minutos a horas, puede ser una crisis convulsiva. Los movimientos pueden ser clónicos en un síncope y pueden ser tónicos clónicos en una convulsión, aunque existen muchos tipos de características comunes. Y tanto la mordedura de la lengua, la confusión, dolor de los músculos, todo esto va a ser más común de las crisis convulsivas. La desviación de la mirada, si la mirada se desvía hacia arriba, es más probable que sea un síncope, y si la desviación es lateral de la mirada, probablemente más es una crisis convulsiva, ¿ok? Y la hemorragia periorbital, que es en los ojos, va a ser más probable que sea una crisis convulsiva. Siguiente. Bueno, que el paciente presente cefalea persistente o desorientación posterior a la pérdida de conciencia, eso nos va a hablar más de que el paciente puede estar presentando una crisis convulsiva y nos va a orientar. A este periodo normalmente se le conoce como un periodo postictal. Entonces, si el paciente presentó un desmayo, digamos, empezó con sudoración profusa, con náuseas, perdió la conciencia, despertó y después dice, no me di cuenta, o sigue asintomático, poquito débil, probablemente fue un síncope. Pero si después a esto persistió con cefalea o desorientación, nos puede estar orientando un poquito más a que haya sido una crisis. Siguiente. Y bueno, las crisis convulsivas focales se pueden confundir con ataques isquémicos transitorios. ¿Qué quiere decir? Que presentó alteraciones del movimiento, por ejemplo, en un brazo, en una pierna, etcétera. Se da cuenta el familiar, lo lleva al hospital, ya no lo presenta y dicen, bueno, tal vez tuvo una lesión isquémica, le dio una embolia o muchas veces dicen principios, etcétera, y se puede confundir. Ya no se indaga más sobre a que probablemente fue una crisis convulsiva y se puede confundir con un ataque isquémico transitorio y se da tratamiento para un ataque isquémico transitorio. Entonces, como les menciono, sí es un reto diagnóstico porque el médico no es raro que haya visto en ese momento la presentación. Entonces, siguiente. Es importante considerar los diagnósticos diferenciales.
Siguiente. Ajá. El primero, como les mencionaba, es el síncope. El otro es deterioro cognitivo fluctuante, ¿ok? Que el paciente empiece con deterioro cognitivo, que este va a ser obviamente de origen fluctuante y se pueda confundir con una crisis convulsiva. Las migrañas también pueden ser un diagnóstico diferencial. Siguiente. El delirium, que el paciente empiece con agitación y empiece moviéndose y digan, no, pues como está agitado y se está moviendo así, está convulsionando, ¿ok? Realmente puede sonar absurdo, pero es más común de lo que normalmente conocemos o esperaríamos. Y este es un reto un poquito más importante porque como qué pasó primero, si el huevo o la gallina, ¿ok? Un paciente que está convulsionando y genera una lesión vascular o una lesión vascular que generó que el paciente presente crisis convulsivas, como ya les mencioné, que es de las causas más comunes. Entonces, todavía se tiene que indagar un poquito más y se tiene que estudiar un poquito más acerca de qué fue primero, si la crisis convulsiva generó el daño o al revés. Siguiente. Y bueno, en esta otra bibliografía también les traje nuevos o más diagnósticos diferenciales. En el primero, como les decía, un ataque isquémico transitorio, amnesia transitoria global, que voy a hablar un poquito más de eso adelante, los trastornos endocrinos y metabólicos que ya les expliqué, las causas cardiovasculares que les dije que nosotros como médicos tenemos que descartar, alteraciones del sueño REM. Esto es muy interesante porque los vamos a ver en cierto tipo de pacientes y son los pacientes que están dormidos y empiezan a moverse mientras están dormidos. Es muy, muy común que empiecen como a querer golpear. Entonces, nuevamente, este tipo de movimientos suelen confundirse con una crisis convulsiva. Entonces, alteraciones del sueño en general, un síncope reflejo, bueno, ya hablamos de los síncopes, arritmias, hipotensión ortostática postural y que sea algo psicológico también. Siguiente. Y bueno, nuevamente hay que tratar de comparar si el paciente, así como tenemos unos que nos pueden decir que son crisis convulsivas y realmente no son crisis convulsivas, el paciente puede estar en un estatus epiléptico no convulsivo y al no presentar como las crisis convulsivas, no nos damos cuenta que está en un estatus epiléptico. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué vamos a observar? Que el paciente tiene confusión. Siguiente. La atención puede estar fluctuante. Siguiente. Y puede haber cambios en el comportamiento también. Entonces, otro diagnóstico diferencial también va a ser el delirio. Entonces, si se fijan, realmente no es tan sencillo, no es tan fácil y hay que estudiarse mucho más, hay que abordarlo de forma extensa y lo más importante, hay que conocer a cada paciente porque cada paciente es diferente, cada paciente tiene diferentes enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo diagnosticarlo? Vamos a contar con varios auxiliares diagnósticos como son los estudios de sangre. Siguiente. Entre ellos, pues va a ser la biometría hemática, que es un conteo sanguíneo general, la química sanguínea completa, especificando la función renal, como la urea, creatinina, electrolitos, pruebas de función hepática y glucosa, porque como ya les mencioné, las causas metabólicas son de las más comunes que hay que descartar. Estudios de imagen, muy importante como tomografías o resonancias magnéticas en caso de contar con ellas o con la disposición. Por la forma en la que se toman las resonancias magnéticas, suele ser más difícil que el paciente pueda tener acceso a ellas y las tomografías son de un acceso más rápido, son menos costosas y lo más importante, nos pueden ayudar a descartar que el paciente esté con un sangrado agudo, que es lo más importante que hay que hacer en el momento. Y bueno, el análisis de líquido cefalorraquídeo se obtiene mediante una punción lumbar y esto lo vamos a reservar si tenemos una sospecha de una causa infecciosa
hemorrágica maligna o inflamatoria. ¿Ok? Entonces, este no es candidato para todos los pacientes. Sin embargo, si existe la sospecha de alguna de las anteriores, pues sí podría ser candidato. Siguiente. Siguiente. Bueno, no sé si faltó una previa, no sé. ¿Siguiente? Ah, es que dale varias, por favor. Muy bien, en estas podemos solicitar un electroencefalograma o un electrocardiograma, estos esperando encontrar el episodio que haya desencadenado la crisis convulsiva, ¿ok? Podemos solicitar ambos, sospechando la causa cardíaca o la causa cerebral, y que ambos nos salgan normales, no nos van a descartar que el paciente tenga una causa a nivel cerebral o una causa a nivel cardíaco. Entonces, para ellos, ambas versiones vienen en su versión prolongada. Sin embargo, es más difícil, y más en nuestros pacientes ancianos, que puedan mantenerse y que se les pueda realizar estos estudios. Entonces, si logramos encontrar el episodio, pues bueno, ya lo contamos, ya lo observamos y ya hacemos el diagnóstico, ya sea por mediante el electroencefalograma o el diagnóstico diferencial mediante electrocardiograma, que sería bastante bueno, pero en cambio, si no nos salen esos estudios, tampoco los descartamos. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. Y de ser posible, obviamente con seguridad, y como nos mencionó el neurólogo en la sesión pasada, obviamente la seguridad es lo primero, pero ahora que tenemos mayor acceso a los teléfonos inteligentes que tienen cámara, video, etcétera, si el paciente ya está en un medio seguro y se puede grabar el episodio, pues va a ser mucho más fácil que nosotros como médicos lo observemos y podamos definir si es una crisis convulsiva, no es una crisis convulsiva, y el personal de salud pues ya poder hacer el diagnóstico más enfocado y de forma más satisfactoria. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, si quieres darle a todos. Ajá. Muchas gracias. Voy a hablarles acerca de síndromes específicos en los adultos mayores. La epilepsia asociada a la demencia, que como ya vimos en charlas anteriores, pues la demencia es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio y pues con bastantes complicaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, también de la amnesia transitoria epiléptica, la epilepsia mediada por anticuerpos y el estatus epiléptico y muerte súbita inesperada. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien, es importante tener en cuenta que todos los tipos de demencia, en especial la enfermedad de Alzheimer, son una causa común de convulsiones en los adultos mayores. Nada más recalcando, como mencionamos en pláticas anteriores, existen muchos tipos de demencia, no únicamente o no existe como tal una demencia senil. Eso no nos dice absolutamente nada. Por ser un paciente anciano no va a tener demencia, pero sí tenemos muchos otros tipos de demencia, donde la más común es la enfermedad tipo Alzheimer. ¿Ok? Y las personas que tienen enfermedad de Alzheimer de tipo familiar, que estas son de inicio temprano, que son pacientes menores de 60 años, tienden a tener un 87% más riesgo de tener crisis convulsivas. Entonces, si se fijan, pues sí es un riesgo muy, muy alto y que hay que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Y pues las personas que están cognitivamente asintomáticos, pero que sí tienen mutaciones patógenas autosómicas dominantes de la enfermedad de Alzheimer, también cuando se compararon con la población sin esta mutación, se encontró con mayor probabilidad de presentar crisis convulsivas a diferenciación de las personas sanas. Entonces, todavía no tienen ninguna patología cognitiva, pero únicamente con tener la mutación les aumenta el riesgo. ¿Ok? Siguiente. Siguiente.
Muy bien, muchas gracias. Las personas mayores de 65 años con enfermedad de Alzheimer tienen hasta 10 veces más probabilidades de tener convulsiones que cualquier persona que no tenga demencia. Las personas con demencia de tipo vascular tienen un riesgo similar de presentar convulsiones que los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Y hay que recordar, como mencionamos en las prácticas previas, que las patologías o los factores de riesgo, tanto para presentar enfermedad de Alzheimer como para presentar demencia vascular, pues tienen varios factores de riesgo similares que a su vez pueden causar el mismo riesgo de presentar las crisis convulsivas. Siguiente, por favor. Y bueno, a diferencia de estas dos previas que les mencioné, a diferencia con la demencia de tipo frontotemporal, estos únicamente tienen un 2% de riesgo de presentar convulsiones. Esto es en comparación con los otros tipos de demencia. Y bueno, aquí también les traje este cuadrito donde nos habla de la enfermedad de Alzheimer, que tiene de 3 a 87 veces más riesgo de presentar una epilepsia en comparación de las personas de la misma edad que no tienen estas enfermedades, y de las demencias que no son enfermedad de Alzheimer también tienen un riesgo parcial de presentar crisis generalizadas. Y bueno, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también tiene una incidencia hasta el 20%. Siguiente, por favor. Y bueno, actualmente se ha visto que la epilepsia podría contribuir tanto a la patogénesis de la demencia y principalmente de la enfermedad de Alzheimer. Y los mecanismos exactos todavía no se saben por qué existe esta relación, pero se han encontrado varias similitudes moleculares en las cascadas de función sináptica implicadas en la neurodegeneración. Y bueno, algo muy importante principalmente para nosotros como geriatras es la calidad de vida. La calidad de vida se va a medir diferente a cada persona, ¿ok? Dentro de nuestra misma sociedad puede ser diferente la calidad de vida para una persona que para otra persona, porque para cada persona es algo subjetivo. Para lo que me haga feliz a mí, puede que no le haga feliz a otra persona y así sucesivamente. Pero no vamos a poder lograr que nuestro paciente con demencia tenga una calidad de vida óptima si no logramos hacer un diagnóstico específico de que el paciente está con una epilepsia, porque si quieren darle la siguiente, porque la epilepsia puede agravar también el estado general del paciente general, así como también empeorar las funciones cognitivas y de la memoria. Entonces, ya en fases avanzadas de la demencia, nosotros les mencioné yo que hay que enfocarnos en mejorar la calidad de vida, que el paciente viva lo más placenteramente posible, y si no hacemos un tratamiento y un diagnóstico correcto, pues no lo vamos a lograr. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y bueno, para lograrlo se necesita un alto nivel de sospecha y un uso apropiado de auxiliares de diagnóstico si es necesario. Quise agregar si es necesario porque también si ya lo vimos, si yo ya vi que el paciente está convulsionando, bueno, ¿para qué le voy a pedir un electroencefalograma para observar la convulsión a nivel de un estudio? Si ya lo vimos, ¿ok? Entonces, pues hay que reservar, por ejemplo, ¿para qué le pido una punción lumbar a alguien que no está indicado? Entonces, hay que hacer las cosas únicamente cuando sea necesario, pero también hacerlas, no de que, no voy a hacer gastar al paciente o no las voy a solicitar. Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Siguiente. Y bueno, hablándoles acerca de otro síndrome, que es la amnesia transitoria epiléptica. Este es un episodio de amnesia asociado a una crisis convulsiva. Este frecuentemente dura menos de una hora. Entonces, esto nos va a ayudar a diferenciar a otros tipos de amnesia. Siguiente. Gracias. Predominantemente se observa en hombres mayores de 65 años.
Y las características específicas incluyen convulsiones que son más frecuentes al despertar. Regresamos a todas las características y diagnósticos diferenciales que les mencioné, que, por ejemplo, en los trastornos del sueño, ver que el paciente no esté dormido y que no sea una alteración del sueño REM y que sí sea al despertar. Y normalmente los pacientes hacen preguntas repetitivas de que no recuerdan lo que pasó o como que sí se acuerdan y por eso están preguntando, pero no hay un recuerdo específico del evento en sí. Y bueno, es importante descartar, que es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, que el 40% presenta alucinaciones olfatorias. Y por ejemplo, regresando un poquito a los diagnósticos diferenciales, los pacientes con demencia secundaria a enfermedad de Parkinson o por cuerpos de Lewy pueden tener alteraciones del sueño REM y también alucinaciones, pero estas alucinaciones suelen ser de forma más común visuales y bien estructuradas. Entonces, hay varios puntos claves que nos ayudan a diferenciar entre una y otra. Bueno, ¿cómo identificarla? La amnesia epiléptica transitoria se distingue de la amnesia global transitoria por la naturaleza recurrente de los eventos estereotipados y frecuentemente se controlan con dosis bajas de medicamentos anticonvulsivos de primera línea. Entonces, si yo como médico tengo sospecha de que el paciente la está presentando, doy tratamiento para epilepsia y si mejora, bueno, sí fue una amnesia transitoria epiléptica y si no mejora, pudo haber sido una global. Y como en la amnesia ictal, las personas tienen dificultades de la memoria interictal entre un evento y otro, y en particular la pérdida de la memoria autobiográfica y el olvido acelerado a largo plazo. Bueno, de la epilepsia mediada por anticuerpos, esta es una enfermedad relativamente nueva, apenas se está estudiando, no hay tanta información al respecto, pero lo más importante es que se estudie y se conozcan con claridad todas estas. No les puse toda la lista de anticuerpos porque no consideré que era un espacio apropiado por ser dirigido a una población general, pero ahí está la información por si alguien gusta leer un poquito más al respecto. Bueno, esta es conocida, unas enfermedades autoinmunes sistémicas están asociadas con la epilepsia, pero como les decía, el concepto de anticuerpos que contribuyen de forma directa a la epilepsia es relativamente nuevo y las manifestaciones clínicas están volviendo progresivamente más pleomórficas y que las personas con epilepsia autoinmune tienden a presentar una combinación de convulsiones, además de un conjunto de cambios cognitivos y conductuales. Siguiente. Si quieres darle al siguiente. Bueno, aquí les traje, por ejemplo, con estos tres anticuerpos y cómo vamos a hacer el diagnóstico o cómo vamos a encontrar un poquito más la diferencia. Obviamente el diagnóstico es encontrarlo generalmente a nivel de líquido cefalorraquídeo y bueno, el primer anticuerpo se van a ver asociados con convulsiones faciobraquiales distónicas características. El segundo, vamos a encontrar discinesias de aparición tardía. Y en el último, vamos a encontrar unas mioclonías, generalmente por la enfermedad por anticuerpos antirreceptor de glicina. Siguiente. Y bueno, normalmente cuando tenemos este tipo de epilepsias, vamos a encontrar que van a tener una mala respuesta al tratamiento anticonvulsivo. Entonces, nosotros le vamos a dar medicamento y luego le vamos a agregar otro y llegamos a dosis topes y seguimos con el paciente con las crisis, bueno, puede ser un motivo de sospecha y que se indague más y que se haga la punción, etcétera. Y como les menciono, cada uno requiere oportunamente de su método de diagnóstico. Y como esto es principalmente de origen autoinmune, pues el tratamiento debe de ser con inmunosupresión. Y bueno, entre más temprano se haga el diagnóstico, más temprano se va a dar el tratamiento y va a ser mejor el resultado.
En cuanto al estatus epiléptico y la muerte súbita e inesperada, se ha observado mayor incidencia de estatus epiléptico, hasta 5 veces mayor en adultos mayores que en adultos jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está en estatus epiléptico. Antes se consideraba de 15 minutos, ahora ya se bajó a que 10 minutos que el paciente esté con la crisis constante, ¿ok? No es lo mismo que el paciente haya presentado con duración de 2 minutos, haya dejado de convulsionar y luego a la hora vuelva a convulsionar, no, ¿ok? Es constante. Y como les mencioné anteriormente, un paciente puede estar con estatus epiléptico no convulsivo, ¿ok? Que el paciente puede estar con la confusión, etcétera, y ya no vamos a estar observando la convulsión o la crisis o los movimientos característicos. Entonces, ahí sí es importante tener en cuenta un diagnóstico con electroencefalograma. Siguiente. También se ha observado que aumenta la mortalidad conforme aumenta la edad, ¿ok? En un estatus epiléptico. Entonces, pues sí es algo también importante de considerar por nuestros pacientes con factores de riesgo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les quise agregar también sobre la comorbilidad de los pacientes con epilepsia. Entonces, vamos a tener muchísima comorbilidad, tanto como el deterioro cognitivo, que van a tener menor reserva y van a tener mayor impacto sobre los anticomiciales. Muchas veces no tienen un buen apoyo social, lo cual los pone en mayor riesgo. También vamos a encontrar precisamente eso sobre las dificultades psicosociales, efecto de las relaciones, pueden ya restringirse el que el paciente maneje, el aislamiento, el estigma. También puede haber comorbilidades psiquiátricas como la depresión y la ansiedad, que sabemos que es tan común, que el paciente quiera estar aislado, la psicosis. También podemos encontrar enfermedades no asociadas como enfermedad cardíaca, dislipidemia, hipertensión, autoinmunidad, el paciente con osteoporosis, etcétera. Que todo esto, como les mencionaba también al principio, van a hacer tanto que el paciente sea más propenso de presentar la enfermedad, como que, por ejemplo, el paciente con osteoporosis presenta una crisis, se cae y presenta una complicación que sería una fractura, ¿ok? La comorbilidad farmacológica, que ya les mencioné también, y las causas subyacentes, que podrían ser la demencia, las lesiones cerebrales, los eventos cerebrovasculares o los tumores, que también ya lo mencionamos. Siguiente. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, la epilepsia en las personas mayores es una afección muy común y puede tener enormes ramificaciones. Pues ya mencionamos bastantes y aún así hay muchísimos más. Y pues es un área relativamente subestimada y poco investigada. Entonces, precisamente por eso siguiente creo que también ahí lo escribí, se debe aprender a trabajar interdisciplinariamente, tanto los servicios de neurología, nosotros geriatría, los médicos internistas, etcétera, para poder dar una mejor atención a los pacientes. Y bueno, también es muy importante informar a los familiares y cuidadores de los adultos mayores para saber cómo actuar, y precisamente por eso fue la primera plática, la de el doctor, de qué hacer en caso de una crisis. ¿Ok? En caso de las personas que hayan entrado a esta plática, pero no a la anterior, más adelante se van a subir a la página de YouTube por si les interesa verla. Siguiente. Y pues les agradezco mucho su atención y su tiempo. Espero que la información haya sido de su agrado y que les sirva para complementar lo que ya saben. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Si tiene alguien alguna duda o pregunta, puede dejárnosla por el chat y puede escribirnos sus dudas, sus preguntas o sus comentarios, por favor. Muchas gracias. Vamos a dar un momentito a ver si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta que a lo mejor, pues no sé, es un poco ingenua, ¿verdad? Pero una vez que se empieza a presentar una crisis, ¿estas crisis son recurrentes o suele ser nada más una manifestación?
Ok, sí es una muy buena pregunta y de hecho va a depender de la causa. Por ejemplo, si encontramos que era una causa metabólica, que era un paciente que presentó una hipoglicemia o presentó un desequilibrio hidroelectrolítico o fue la causa de un medicamento, muy probablemente corrigiendo la causa o retirando el medicamento ya no va a requerir de tratamiento específico para las convulsiones y ya no lo va a volver a presentar. Entonces va a depender de la causa. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. De nada. A ver, déjame checar a ver si hay aquí alguna otra pregunta. O algún comentario que alguien quiera agregar. Que muchas gracias por su información, dice Vicky. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por su atención. Ujú. Sí, ahora no tenemos ni preguntas ni comentarios. Entonces yo creo que la plática fue bastante clara. Nada más tenemos agradecimientos por la información. Y me pregunta Martín Ortiz que si hay algún lugar donde se pueda capacitar a un familiar. Eh, ¿A qué se refiere con capacitar? Capacitar en cuanto, Ah, sobre qué hacer con un familiar que tiene epilepsia. Ujú. ok, un lugar como tal, honestamente yo desconozco, lo ideal es acudir a su médico. La plática del doctor Aliot nos explicó también Ay, sobre qué ¿qué? hacer. Ay, pensé que ibas a traer algo. Voy a silenciar el micrófono de Vicky porque... Ajá. Perdón, perdón. Ujú. Y listo, doctora, perdón. Bueno, como les mencionaba, en la plática del doctor Aliot, él nos explica precisamente hacia los familiares qué hacer en caso del paciente con epilepsia y en caso de una crisis. Y sería principalmente acudir a su médico precisamente para que sea individualizado y con las características de cada paciente. Muchas gracias, doctora. Pero como lugar específico, tengo entendido que no. No hay. Ujú. Muy bien, muchas gracias, doctora. Le agradecemos su plática del día de hoy. Tenemos comentarios que dicen que excelente información y que muchas gracias por la plática. Si ya no hay más dudas ni preguntas, les agradezco a todos por estar aquí y los invito al próximo viernes en la plática que se va a llamar Neuropsicología de la Epilepsia, donde vamos a hablar de las alteraciones cognitivas y conductuales que puede llegar a tener una persona que tiene una crisis epiléptica. Entonces, están todos invitados. Les podemos mandar la invitación por correo, tal cual la mandamos ahora, y los esperamos también el próximo viernes para la plática. Les agradecemos mucho estar aquí y agradecemos a la doctora Claudia por darse el tiempo de darnos toda esta información. Y pues bueno, que tengan un excelente día y muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.